Señor Edgar Villanueva, muy buenos días. Buenos días, Mayla, buenos días. Muy buenos días, bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, primero expresar mi solidaridad con el pueblo turco, con Estambul. He tenido la suerte de conocer ese país hermoso, Turquía, y Estambul particularmente, en un Hábitat 2 como alcalde fui invitado para tratar los temas urbanos. Estambul es una joya. Y bueno, mi solidaridad ante tanta desgracia, ¿no? Y como usted dice, hay que prevenir, porque acá en el Perú estamos en una zona sísmica y algo igual o peor nos puede suceder. Bueno, hablemos sobre los sismos sociales y políticos ahora, por favor, porque Andahuaylas ha sido uno de los epicentros de la contestación social ahora y uno de los inicios de las violencias también. ¿En qué situación se halla ahora su ciudad, Andahuaylas? Mire, don Fernando, cuando arrancó esto, recuerdo usted, el 8, una movilización en Andahuaylas, producto de lo cual hubieron 2 muertos en el aeropuerto de Andahuaylas. Estuve acá yo el 9, sí. Conversamos con usted y discutimos incluso el tema de las elecciones, a propósito. Ya había en el ambiente una gran exigencia de que todos se vayan, en realidad. La señora presidenta había llegado con un porcentaje mínimo de aceptación desde antes de asumir la presidencia, hay que decirlo. Todas las estadísticas decían que si ella era o asumía la presidencia, no superaba 3%, 5% de aceptación. Pero fíjese todo el tiempo. Y el Congreso peor. Que ha transcurrido, sí, y los intentos. Justo abríamos el programa comentando con Fernando lo que había ocurrido la semana pasada, ¿no? Tantos proyectos que se han sometido, fórmulas diversas, incluyendo la del Ejecutivo al cierre de la semana que pasó. Usted trae una propuesta propia. Usted dice que si hay voluntad política, que es finalmente lo más complicado de conseguir, se puede todavía insistir con este adelanto. No hay que tirar la toalla para el adelanto de elecciones. ¿De qué manera lo propondría usted para lograr un consenso? Mira, Mávila, el día 9 yo pedía que se adelantaran, que no fuera el 2024, sino el 2023, porque incluso el jurado había dicho que era posible hacerlo, eliminando determinadas cosas, ¿no? Suspendiendo determinadas tareas. Lamentablemente han pasado cerca de 60 muertos, ¿no? Y recién se sumó en enero mucha gente en esta propuesta. El propio Ejecutivo asumió su papel y dijo que iba a presentar un proyecto de ley. Lamentablemente hubo un desbarajuste en el propio Congreso, el presidente de la Comisión planteó una revisión o una reconsideración que generó un problema y que saltó a la vista de todos una voluntad casi unánime en el Congreso. No se quieren ir. Ahora bien, acá quedan 2 salidas. O la presidenta renuncia, que es lo que exige ahora, coincidentemente la ultraderecha y la ultraizquierda. Hay que decirlo con claridad. Justamente parecía un pacto para traerse abajo a la presidenta. No defiendo a la señora Boluarte. Sin embargo, hay que buscar un camino que sea menos traumático. ¿Cuál es ese otro camino? Que el Congreso revise la decisión de la Comisión de Constitución. El Pleno, dice así, en realidad es una especie de principio en el Congreso. El Pleno lo puede todo. En la Comisión, el día viernes, hubo la primera discusión. Se empezó el proceso de discusión del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo. Y yo no hablo de que lo suspendieron, yo no hablo de que lo bloquearon, porque estamos hartos de los bloqueos de las carreteras. Sí. Yo hablo de un boicot. ¿Por qué? Porque esa interrupción fue abrupta, fue sacada de abajo de la manga cuando había empezado. El presidente del jurado se presentó, el presidente o el jefe de la OMPE se presentó, la jefa de la RENIEC, todos hicieron su posición. Había empezado la discusión, porque por ahí empieza la exposición de estas autoridades. Y de repente alguien del lado izquierda saca debajo de la manga y dice, señor, no podemos discutir esto porque ya se discutió en el Congreso y por cuestión de reglamento artículo 78 no se puede discutir. Muy bien, votaron esa observación y perdió. Pero ahí de la ultraderecha saca otra vez debajo de la manga y dice, señores, no podemos ir contra el reglamento. Por tanto, yo reformulo esto y ahí no se alcanzan los votos, los 14 votos que se necesitaba. Miren ustedes. Se refiere a Alejandro Cabero. Al señor Cabero, por supuesto. Entonces, acá hay una especie de pacto, ¿no?, perverso. Porque ahí se sumaron los que siempre gritan y hablan en el Congreso diciendo queremos adelanto, sí queremos, lo juran, pero a la hora de votar esa decisión
No se alcanzó los 14 votos. ¿Cuál es la alternativa? Sí, y eso es lo que queremos que nos conteste usted, justamente por eso le hemos invitado. Yo le ruego que nos acompañe un instante. Clara, y se refería usted al papel que desempeña la señora Dina Boluarte en este momento. ¿Usted qué opina sobre la posibilidad de que ella renuncie y se fuerce este adelanto de elecciones? Hoy por hoy conocemos que por lo menos hay 6 bancadas que se oponen a esa alternativa. Bueno, lo que pasa es que ¿para qué serviría la renuncia? Ese es el tema. ¿Para encaminar mejor el Perú o para desordenar más? Díganos usted. A ver, yo creo que es muy peligroso porque de ahí viene en cascada. ¿El señor William va a asumir la presidencia? Yo no le veo ganas al señor William. Yo lo que veo es las ganas de otros por asumir la presidencia con determinadas consignas. ¿Quién, por ejemplo? Que se va a generar un desorden. Obvio que el lado, la pseudo-izquierda chavista ahí quiere volver al poder. No hay que perder de vista una cosa. No es fácil esto. Todos estos movimientos, sobre todo los violentistas, los provocadores y los asusadores, tienen que ver con una cosa. Han perdido el poder. En mi tierra le dicen eso. Cuando el señor Castillo dio su discurso, se provocó lo que se llama en mi tierra el sueño de perro. ¿Qué significa? Que se cayó todo en 2 horas. Todo lo que parecía seguro, todo lo que habían avanzado, el control de ministerios, la penetración de los mismos, el nombramiento de funcionarios, los negocios sucios, corruptos, todo eso que estaba encaminado y que parecía sólido para ellos, se les derrumbó por un error y por el terror de Castillo al anunciar un golpe de Estado. Y en 2 horas perder el poder debe ser dolorosísimo. Más aún si hay, obviamente, perspectivas futuras. Señor Villanueva, lo interrumpo un minuto. Tenemos que darle también la bienvenida a otro invitado que se suma a esta mesa, César Delgado Güemes, ex oficial Güemes, mayor del Congreso, experto en Derecho Parlamentario. ¿Cómo está? Muy buenos días, señor Delgado. Bienvenido a Ampliación de Noticias. Y tratábamos de encontrar aquí una salida cuando el Congreso lo que ha hecho es demostrar que no existe posibilidad de consenso. ¿Qué dice el reglamento del Parlamento sobre la posibilidad de retomar el debate sobre el proyecto de adelanto de elecciones que presentó el Ejecutivo, por ejemplo? Muy buenos días, Mávila, muy buenos días, Fernando, y muy buenos días al señor Edgar Villanueva, a quien conozco ya de algunos años. ¿Qué tal? Sobre el reglamento del Congreso, en relación con el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, lo que tenemos delante es no solamente el proyecto del Poder Ejecutivo, porque de por medio ya teníamos la aprobación del proyecto que quedó fijada la fecha de abril del año 2024 para el adelanto de elecciones generales. Ese proyecto quedó aprobado, se presentaron reconsideraciones, ninguna de las reconsideraciones trascendió ni supuso ninguna modificación de lo ya aprobado, por lo tanto, todavía cabe la posibilidad de que se solicite la continuación del proceso interrumpido como consecuencia de las reconsideraciones y que se pase ese mismo tema para la siguiente legislatura que empieza el 15 de febrero. Esa es la primera opción, que aparentemente no está siendo considerada por el Congreso. La siguiente opción es el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo para el adelanto de elecciones para el segundo domingo de octubre de este año. Ese proyecto fue a la Comisión de Constitución y la Comisión de Constitución ha entendido que por tratarse de idéntica materia que el proyecto supuestamente rechazado, no debiera poderse ver esta legislatura, sino que debe trasladarse para la siguiente legislatura. Aparentemente nos encontramos ante un dilema porque la Comisión de Constitución califica como un tema de idéntica materia que el proyecto, entre comillas, rechazado. ¿Y le parece correcta esa interpretación? ¿Le ha parecido correcta a usted? Bueno, es una interpretación que es la que hace la Comisión de Constitución. No diré si yo dijese que fuese incorrecta o correcta, yo me pondría en la posición en la que mi posición sí es correcta y la de ellos no. Simplemente son posiciones diversas. Claro, y hay una cantidad de votos finalmente que han determinado que esa posición prime. Ahora, usted dijo algo sumamente interesante, que ya había la aprobación de un calendario para abril del 2024. Eso quiere decir que si hay voluntad política en esta legislatura que iniciaría el 15 de febrero y se votara esa misma
posición, ese mismo proyecto, ¿se podría tener en esta segunda legislatura ya un proyecto de adelanto, un cronograma electoral fijado? Claro, esa sería la opción, pero para ello lo ideal sería que se presentara una cuestión previa durante el debate y se aprobara la continuación del proceso, de forma que se regularice el trámite y formalmente no haya impedimento alguno para que pueda continuarse como segunda votación en la segunda legislatura de este año. Quería preguntarle algo preciso también relativo a la renuncia de la vicepresidenta Digna Calle. ¿Cuál es el procedimiento para reemplazarla? En principio, luego de la oficialización de la vacancia del cargo de la segunda vicepresidenta del Congreso, la mesa directiva tiene que convocar a una sesión dentro de los 5 días siguientes a la oficialización de la vacancia. Esto quiere decir que si la vacancia se ha presentado ayer y se oficializa hoy día, o el viernes y se oficializa hoy día, existen 5 días para convocar a elecciones y que se elija al reemplazante dentro de esos mismos 5 días, para lo cual obviamente se fija un cronograma. En el cronograma tienen que presentarse los candidatos 24 horas antes de la fecha en la que tiene que producirse la elección. Los candidatos obviamente pueden ser cualquiera, independientemente de que previamente haya habido algún acuerdo para que sea un representante de Podemos el que ocupe ese puesto. Pero no se produce una crisis total de la mesa directiva. Para nada, no, solamente es ese cargo. Igual que lo que ocurrió con el señor Alejandro Muñante. Claro. Que reemplazó a Nalo Acado Velera, ¿no? Que había sido condenado por corrupción. Muchas gracias, señor Delgado Güembes. Quisiéramos... No, perdón, Fernando. Sí. Mi apellido no es Güembes, es Güembes. Disculpe, quise hacerlo lo mejor posible, pero siempre tengo un problema. Fernando, me la vienes haciendo ya hace tiempo. Sí, bueno, tanto como hace tiempo creo que es un poco exagerado, pero siempre creo que hay una diéresis y constato que no la hay. No hay. Delgado Güembes, no hay diéresis. Entonces. Es un apellido vasco. De acuerdo, muchas gracias, Delgado Güembes, con una U que no se pronuncia. Disculpe usted si es que cree que no he ofendido. Muchas gracias. Señor Edgar Villanueva, ¿ha escuchado usted a un especialista en derecho electoral? Hay un bloqueo en el Parlamento, pese a que el señor Delgado Güembes nos abre posibilidades. ¿Qué está pasando en las regiones con las autoridades que han sido elegidas recientemente y que han entrado en funciones ahora, hace pocos días, en enero? ¿Por qué es que el gobernador regional de Ayacucho ha logrado contribuir al apaciguamiento de su región? Y eso no ha sido el caso en la vecina Apurímac. Don Fernando, permítame una pequeña digresión antes de esto. Yo concuerdo con César que hay caminos. Mire, hay otro camino. El artículo 68 del reglamento establece que a partir de una moción que puede presentar cualquier congresista que realmente quiera adelantar las elecciones, el Pleno, que es lo máximo que hay en el Congreso, decide simplemente la revisión de estos temas, ya sea en la dirección que ha hecho César o en el adelanto hasta el 2023. ¿Por qué? Porque dice claramente en el punto 6, podrán pedirse vía moción que se discuta temas de interés nacional. Y este es un tema de interés nacional. Es más, hay otros artículos. El propio presidente del Congreso, con acuerdo de su directiva o con la mayoría calificada de los miembros de la Junta de Portavoces, puede también poner en agenda este tema. Es más, el presidente tiene la facultad de cambiar incluso la agenda. Y vuelvo a repetir, el artículo 29 del Congreso, del reglamento, dice que el Pleno lo puede todo. Caminos hay, el problema es la voluntad política. ¿Existe esa voluntad? Yo he visto el día viernes, con espanto, que muchos que decían que en efecto eran sinceros, era un baile de máscaras. No quieren irse. Entonces acá hay que buscar una salida política social. El Ejecutivo tiene que presionar sobre su proyecto. Tiene que ir no el ministro de Justicia. Si hay una convocatoria, el primer ministro se puede poner de perfil. El primer ministro y todo su gabinete a reclamar que se adelante, porque si no también va a aparecer un juego acá de máscaras del Ejecutivo. Y respecto a lo otro, brevemente. Regiones, sí. Esta es una situación muy difícil. Los gobernantes o los gobiernos regionales están paralizados.
En Apurímac le digo lo siguiente, a mí no solo me preocupa el hambre que está pasando en mi pueblo en Andahuaylas y Chincheros, porque no hay que comer, no hay gasolina, no hay gas, las cosas se están vendiendo por lo bajo y en la noche a sobrecosto. ¿Acaso a los únicos que se está favoreciendo es a los especuladores? La ciudad está básicamente secuestrada. Hay un pequeño margen en la ciudad que sí apoya estas medidas, pero la mayoría es del campo. Y en el campo se han dividido los trabajos. Señor Villanueva, clarísima su posición. Un día a la semana va alguien, no un grupo de campesinos a la ciudad, pero los otros están trabajando. Clarísima su posición. No. Le agradecemos que haya estado con nosotros esta mañana, muy amable por su presencia aquí en Ampliación de Noticias. Son las 9 en punto de la mañana. Fernando, nosotros debemos ir a los titulares de la hora, pero anunciamos al volver aquí en Ampliación de Noticias vamos a conversar con un invitado especial, Michael Reed, editor senior de la prestigiosa revista The Economist, escritor y periodista, estará con nosotros. Recordemos que esta publicación, Fernando, calificó la situación de la política peruana o de la situación de la democracia peruana como una democracia imperfecta, cambió la categoría de democracia imperfecta a régimen híbrido. Sobre eso y más hablaremos con Michael Reed cuando regresemos.